editorial del comienzo del programa de esta noche, que tiene que ver con la paradójica situación política de lo nacional llevado a la provincial, siendo el mismo signo, de la misma estructura política que es Cambiemos, ¿no? En el gobierno de María Eugenia Vidal, que ha logrado, sí, a lo largo de este primer año de gobierno, la situación de convertirse en la dirigente política con mejor imagen de la Argentina, gobernando la provincia más difícil seguramente de gobernar, que es la provincia de Buenos Aires, por una infinidad de situaciones y de manejo de recursos y de coparticipación y de fondos del conurbano. Es decir, la provincia de Buenos Aires es la provincia más compleja para gobernar, teniendo el conurbano, que es una caracterización de lo que llamaba alguna vez en su momento Eduardo Duhalde, de un crisol de razas el conurbano, porque al conurbano vienen a vivir de todas las provincias de la Argentina buscando una mejor posibilidad de vida, un mejor trabajo, una salida para poder cumplimentar los sueños postergados en otros lugares del interior del país. Y sin embargo Vidal cierra este primer año de su gobierno con la medalla de haber sido hasta ahora, o de ser, la dirigente política con mejor imagen de la Argentina. Y en términos de sus movimientos políticos también, está teniendo algunas diferenciaciones para mí a observar con respecto a lo que sucede con el orden nacional. Es decir, esto que vimos en la semana, donde se discutió el tema del impuesto a las ganancias, donde hubo enojo del presidente por la situación de esta unidad de sectores vinculados al peronismo, el Frente Renovador, me parece que Vidal ha tomado otra decisión y otra postura con respecto a ello. Ya ha dado muestras de que si hay que sumar peronistas, los va a sumar, que no va a detenerse en eso. Le contamos en el programa pasado, le dimos el adelanto en el programa pasado, que Vidal hasta estaba hablando con sectores de los más relacionados con el kirchnerismo en cuanto a las intendencias, que es el grupo Fénix, intendentes como Gustavo Menéndez de Merlo, Ariel Sujarchuk de Escobar, el caso del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, que forman un grupo denominado Fénix, un grupo Fénix. Y esta semana ha anunciado que uno de ellos, que no es del conurbano, es de el interior de la provincia de Buenos Aires, de Castelli, Echarren, se sumara al gobierno provincial. Esto me parece que tiene y obedece a esas charlas que ya había con el grupo Fénix, que por lo que me cuentan van a derivar en algún tipo de acuerdo electoral que hoy no se sabe muy bien cómo va a ser, pero que alguna caracterización electoral va a tener en su momento a la hora de la definición de las listas el año que viene. Este dirigente de Castelli, que se suma al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que proviene del peronismo, es un dirigente que, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en Roma, ya por el mes de mayo, fue uno de los 4 intendentes que participó de esa audiencia pública con el Papa Francisco. ¿Se acuerdan? Que se había anunciado con bombos y platillos que los intendentes iban a ser recibidos por el Papa. Finalmente la delegación de intendentes se redujo muchísimo en aquel entonces, se decía que iba a viajar Cato Podis, Insaurralde, bueno, todos los intendentes que se venían mostrando juntos, finalmente eso se redujo muchísimo y terminaron viajando de la provincia de Buenos Aires, viéndolo al Papa, 2 intendentes en el lugar. Estaba también Gustavo Menéndez, pero ese día no participó de la audiencia pública. Estaba Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, y justamente el ahora nuevo funcionario de María Eugenia Vidal, ahora ex intendente de Castelli Echarren. Entonces, digamos, es un dato a tener en cuenta. Es decir, Vidal no mide si está bien o está mal sumar peronistas por su pasado. Por supuesto que habrán evaluado la gestión de este intendente de Castelli, es un intendente joven, que ya tiene un perfil, digamos, bastante parecido a lo que pretenden en la imagen del PRO de Cambiemos, pero lo cierto es que a la hora de tejer acuerdos, me parece que Vidal no tiene demasiados pruritos en decir, no, vos sos peronista, vos no, vos sí, vos no. Entonces me parece que hay una diferenciación allí importante. No porque no haya peronistas en Cambiemos, porque de hecho los hay. Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, proviene del peronismo, aunque antes era dirigente formado en la UCD, pero después, bueno, claramente se relacionó con el peronismo, igual que Sergio Massa y que muchos otros, y hoy preside la Cámara de Diputados, y lo mismo podemos decir de Cristian Ritondo, que es un peronista de Mataderos, que desde siempre formó parte del PRO y después obviamente de Cambiemos, lo mismo que Diego Santilli, que proviene también en su formación del peronismo, pero la verdad es que a la hora de tejer acuerdos, Vidal implementa otra forma, otra fórmula, por lo menos es lo que se ve a la luz de los resultados de algunas acciones de estos días. En eso ha mantenido, ahora con un poco más de tensión que antes, el acuerdo con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, lo que le ha permitido tener cierta tranquilidad a lo largo del año.
con Jorge Serguini como presidente de la Cámara, con la mayoría de las leyes aprobadas sin ningún tipo de problema, con diálogo bastante permanente con intendentes de todos los sectores políticos en esta diversidad que tiene hoy el ex-kirchnerismo, Grupo Fénix, Grupo Esmeralda, Grupo Establo, Grupo tal, Grupo el otro, bueno, todos los grupos que hay que se conforman justamente para ser parte de las negociaciones y no quedar afuera. La verdad que Vidal en eso lo ha llevado mucho mejor, digamos, ha tenido un diálogo bastante fluido con todos ellos y, como decía algún intendente por allí en alguna charla que hemos tenido y que se lo había planteado a la gobernadora, dice: mira, vos sos peronista, digamos, estás en un lugar pero vos sos peronista, tu formación, tu origen, tu manera de ver las cosas, tu trabajo social en su momento en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y después todo lo que hoy estás haciendo en la provincia de Buenos Aires te caracteriza más como peronista que como dirigente del PRO, aunque esto por supuesto lo único que hizo fue hacerle esbozar una sonrisa a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando nosotros planteamos hace más de 6 meses que uno observaba la idea primitiva, por ahora, en ese momento, de la construcción del vidalismo, claramente algo de eso está pasando. Claramente algo de eso está pasando. Ahora tiene Vidal que resolver un desafío importante, que es el presupuesto y el endeudamiento para el año que viene. El tema no está fácil. Hay supuestamente sesión prevista para el 14. Digo supuestamente porque no había sido, al cierre de la grabación de este programa, todavía convocada formalmente esa sesión. Debe o dicen que tiene que haber cambio de autoridades en función de los acuerdos preestablecidos, ese acuerdo que decía que Sergio Massa y el Frente Renovador y el gobierno de Cambiemos iban a intercalar el presidente de la Cámara los 2 primeros años. Primero gobernaba o presidía el Frente Renovador, que es con Serguini, y después venía el PRO con Manuel Mosca. Eso está acordado de palabra, pareciera, pero todavía no se sabe si efectivamente se va a hacer, porque hay que dar un paso elemental en esta situación. Para que haya cambio de autoridades, debe haber renuncia de las autoridades y convocar una sesión especial. Repito, eso está supuestamente previsto para el 14, todavía no se ha terminado de confirmar, Con lo cual veremos si efectivamente pasa o no pasa. Me dicen que a Vidal muchos de sus propios legisladores le habían asegurado bastante tiempo antes que el presupuesto ya iba a estar aprobado, no lo lograron, y se fue estirando hasta el 14 en, diversas negociaciones. Todos tratan de, en estos momentos donde hay algo para negociar, sacar alguna tajada importante. Otro de los temas es la definición de quién va a ser el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Todos los números, todas las fichas hablan de que ese lugar va a terminar siendo para el exdiputado sciolista Guido Lorenzino, que hoy forma parte del grupo o está cerca del grupo de intendentes de Esmeralda, sobre todo por su relación familiar, hasta familiar, con el intendente de San Martín, con Gabriel Cato Povis. Me pareciera que eso va a salir así, pero todavía está por verse, porque repito, mucho se habla de la sesión del próximo 14 en el Senado y en Diputados, donde se aprobaría todo esto, pero formalmente hasta parece que eso ni siquiera estaba todavía convocado. Así que la provincia de Buenos Aires también tiene sus problemas, muchos de ellos son muy graves y muy serios. El tema de la inseguridad obviamente sigue siendo y estando al tope de las situaciones, pero la verdad, Vidal ha logrado pasar su primer año de gestión y mantenerse como la dirigente política con mejor imagen de la Argentina, y no se ve un fin de año para Vidal con tantos problemas políticos como los que empieza a observarse ya, sí, con el gobierno nacional a partir de lo que ha pasado en el Congreso.